Buenas noches. Tenemos un informe de Renzo Macei sobre los alcances del decreto legislativo 1097 y las reacciones que se han producido estos días. Adelante, por favor. Los días pasan y las reacciones al decreto legislativo 1097 siguen moviendo la coyuntura política. A las posiciones a favor y en contra sobre los pormenores de este polémico decreto se sumó ahora la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El recurso presentado por los congresistas nacionalistas también es estudiado por la Fiscalía de la Nación. Hay dos fundamentos principales y contundentes. Uno de ellos es que atenta contra la Constitución al violar la Convención de San José, la Convención Americana de Defensa de los Derechos Humanos, que está incorporada a nuestra legislación con nivel y carácter constitucional, y atenta contra el artículo 2.2 de la Constitución, en el sentido de que todos los peruanos somos iguales ante la ley y que no se puede legislar con nombre propio. El decreto legislativo 1097, que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, ha pasado en poco tiempo por interpretaciones de uno y otro lado. Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente de la República. Puedo garantizarles que para violadores de derechos humanos, para gente que ha cometido delitos atroces, eso no tiene ningún efecto. Y finalmente, de acuerdo a la Constitución, son los jueces y la Corte Suprema los que interpretan las leyes en su aplicación. La precisión del jefe de Estado necesitó, sin embargo, de nuevas aclaraciones. Esta vez le tocó al ministro de Defensa. La norma que hemos aprobado es solo aplicable para policías y militares. En primer lugar, entonces, mintieron y han mentido en los primeros días, y alguno todavía sigue, algún despistado especial todavía sigue mintiendo, porque así son algunos caviares, diciendo que esto beneficia, por ejemplo, a Fujimori y a Montesinos. Totalmente equivocados, ya lo saben. Pese a estas precisiones, los organismos pro derechos humanos insisten en lo peligroso que puede significar fijar parámetros en un proceso judicial para policías y militares. Este decreto debe derogarse y debe dejarse que el sistema de justicia actúe de manera independiente, imparcial, y que lo que se tenga que sancionar se sancione y lo que se tenga que absolver se absuelva, pero que sea la justicia, no el poder político, el que mete la mano de manera indebida y abusiva, cierra los procesos judiciales arbitrariamente y termina generando una burla frente a las víctimas que desde hace 10, 15, 20, 25 años están esperando que los casos sean esclarecidos. Según los organismos pro derechos humanos, la norma deja una puerta abierta a todos los procesados por delitos de violación de derechos humanos, cualquiera sea la instancia. Y es que la segunda disposición complementaria final de la norma establece que las disposiciones procesales previstas en el presente decreto legislativo son de aplicación a los procesos señalados en el artículo 2 en el estado procesal en que se encuentran tanto ante el Ministerio Público como ante cualquier órgano jurisdiccional. Vista así la norma, casos que saltan a la luz como posibles beneficiados son los relacionados a Barrios Altos, La Cantuta y El Frontón. Sobre el primero, por lo menos 7 involucrados en el caso ya pidieron acogerse a los beneficios del decreto. Las aclaraciones al respecto no tardaron. Esto es un tema que no le aplica a los señores del Grupo Colina porque ya están condenados. Esto es para los que están en proceso. Se llama normas procesales. Entonces, es muy fácil mentirle, como mienten muchos, porque la gente no está enterada del tema, y como la malinforman para poderla engañar, entonces eso es lo que hacen. Este decreto legislativo no beneficia a Alberto Fujimori, porque mi padre ya ha sido sentenciado. No beneficia tampoco al Grupo Colina. Yo sé que hay mucha, controversia, y creo que es un decreto que debemos debatir en el Congreso si es que es constitucional o no. Es el caso del develamiento del penal El Frontón ocurrido en 1986, el que sí podría incluirse en el marco del decreto legislativo 1097. Aún en proceso de instrucción, el caso del Frontón tiene a más de 30 personas involucradas en el marco de 2 procesos abiertos entre el 2005 y 2009.
El Poder Judicial hasta el momento no resuelve el pedido de la Fiscalía de incluir a los posibles autores intelectuales del hecho, que serían Alan García en su calidad de presidente y el almirante Luis Gianpietri en su calidad de jefe de las operaciones de liberamiento del penal. Solo durante el 2010 han habido 13 solicitudes de prescripción del caso. Todas fueron rechazadas. Sin embargo, desde la publicación del decreto legislativo 97, un nuevo pedido de prescripción ha sido presentado por uno de los procesados. Se trata de Eladio Chin Benavides, procesado por asesinato en el caso del Frontón. Así como este pedido, igual proceso podrían seguir los casos de la Cantuta, la muerte de 8 campesinos en el Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri. Casos que involucran a más de 50 personas que podrían prescribir si se aplica el famoso 1097. ¿Será necesaria una nueva aclaración o simplemente quedaremos a la espera del buen criterio de los jueces? El tema tiene para rato. Bueno, en realidad en este programa tuvimos una mesa en la que participaron 2 distinguidos juristas, uno de ellos César Azabache, ex procurador de la República en estos temas, ex procurador anticorrupción, recordemos. Pues la conclusión a la que se llegó ahí claramente es que este decreto no se aplica a los casos como la Cantuta y otros que ya están en juicio oral, es decir, no están en investigación, no están en la etapa de instrucción. En eso el decreto legislativo es claro, por lo menos según estos juristas que estuvieron acá. Respecto del tema del Frontón, hay sin duda ahí preocupación en las altas esferas del gobierno, no solamente el almirante Gianpietri, el propio presidente Alan García. Recordemos que el develamiento se produjo en 1986, pasaron muchos años, recién en el año 2006 se abrió un proceso judicial contra los autores materiales, digamos, y el 2009 se abrió otro proceso para que se incluya a los autores intelectuales, entre ellos al propio Gianpietri y al presidente Alan García. Sin embargo, pues el Poder Judicial no ha resuelto nada en este último caso, en lo que se refiere al tema de los autores intelectuales. No se ha pronunciado sobre si debe incluirse o no a los autores intelectuales en este asunto, pero eso es un poco lo que está pendiente y como una especie de espada de Damocles, que sin duda podría usarse después de que el APRA salga del poder a partir del año 2011. Y en realidad también es discutible, sin embargo, que este decreto legislativo 1097 pueda aplicarse a estos casos del Frontón, porque estos, según el propio artículo, según el propio decreto legislativo 1097, se aplica solamente a los casos de violación de derechos humanos. Y que sepamos, los procesos abiertos en el caso del Frontón se refieren a homicidios más que a delitos de lesa humanidad. Ahí también hay una discusión. Cuando es un delito de homicidio, cuál es la línea de frontera entre un delito de homicidio y el delito de violación de derechos humanos o de lesa humanidad, ¿no es cierto? En el caso del Frontón hubo resistencia, hubo enfrentamiento, aunque al parecer después hubo, sí, algunas ejecuciones. Bueno,